Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos. Bienvenidos a este ya tercer día de actividades de la Semana Nacional de Educación Financiera. Estamos aquí súper contentas y emocionadas de recibirlos, de tenerlos aquí escuchando y sobre todo de contarles las maravillosas cosas que se pueden hacer con el diseño centrado en la persona, con estas tres grandes mujeres que tenemos aquí, que tengo el honor hoy de estar acompañando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y no quiero quitar más tiempo, voy a presentarlas formalmente porque de verdad vale la pena conocer a estas mujeres. Contamos con la presencia de Silvia Singer, que es directora del Museo Interactivo de Economía, MIDE. Silvia es bióloga profesional de museos desde hace 30 años. Desde el 2001 ha realizado el diseño y desarrollo del MIDE, pionero en el mundo en museos de economía y merecedor de 11 distinciones. Silvia ha participado en el diseño y creación de varios museos, fue directora de los museos de ciencia, de dos museos de ciencia, el Museo Universum y el Museo de la Luz, fue de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, fue presidenta del Consejo Internacional de Museos, y miembro de su consejo consultivo a nivel internacional. Actualmente, Silvia es miembro del consejo de administración de la AAM, American Alliance of Museums, y la ASTC, Association of Science and Technology Centers, secretaria internacional del SECA ICOM y fundadora de IFFM, International Federation of Finance Museums. Gracias, Silvia, por acompañarnos. También contamos con la presencia de Matilde Olazábal. Ella es experta en temas de educación y actualmente es directora de FFH Alcance AC, organización hermana de Grameen Foundation. Matilde cuenta con cerca de 30 años de experiencia en desarrollo institucional para organizaciones del sector social y educativo de la sociedad civil y 20 años de experiencia en finanzas populares. Como directora de FFH Alcance, ha promovido la innovación y el perfeccionamiento de servicios complementarios para el sector de finanzas populares, el desarrollo de servicios de capacitación de capacitadores y la creación de módulos educativos en temas relevantes para quienes viven en situación de pobreza. En los últimos años, Matilde ha liderado el esfuerzo de un equipo internacional en el desarrollo de Propel, su plataforma de educación en modalidad virtual para agentes de campo. Actualmente, Matilde es también consultora senior en temas de educación financiera para DAI y su programa de servicios financieros, auspiciado por el Fondo de Prosperidad del Reino Unido. Además de todo, contamos con la presencia de María O'Keefe. Ella es experta en inclusión financiera con más de 3 décadas en México, trabajando en temas de inclusión, sobre todo en servicios financieros para mujeres y otras poblaciones vulnerables. María ha estudiado la toma de decisiones de salud y administración financiera dentro del hogar. Ha llevado a cabo proyectos de diseño de productos y servicios financieros y ha creado programas e instituciones prestadoras de servicios financieros. Además, María ha fundado y dirigido instituciones financieras populares, asociaciones profesionales para el análisis de marcos regulatorios para la inclusión financiera, así como en la prestación de asistencia técnica a instituciones del sector. Igualmente, y con el afán de atender distintos aspectos para la inclusión y el desarrollo, María ha participado como asesora en instituciones bilaterales, así como en órganos de gobierno, de instituciones financieras, educativas y de salud. Actualmente, María es asesora senior de DAI para el programa de servicios financieros, auspiciado por el Fondo de Prosperidad del Gobierno del Reino Unido. Bienvenidas a las tres, de verdad estoy súper entusiasmada de estar aquí con ustedes. Y bueno, sin más, a mí lo único que quisiera es dar una pequeña introducción. Ayer tuvimos la fortuna de presentar junto con la embajadora del Reino Unido en México y el presidente de Amafore y el presidente de Conducef hablaron de un proyecto que se está trabajando junto con el Reino Unido y DAI para mejorar la inclusión de jóvenes en situación vulnerable al sistema de ahorro por el retiro. En Amafore llevamos 23 años, las Afore llevamos 23 años tratando de que las personas de alguna forma se acerquen o entiendan o comprendan que el retiro es nuestra responsabilidad y que tenemos que hacer algo para atender nuestro retiro. Pero ¿qué pasa? Nos hemos topado con que es imposible. O sea, las personas francamente no nos interesa, no nos gusta pensar ni en el largo plazo, ni en la vejez, ni en ahorrar. O sea, de pronto pensamos, no, ahorrar es muy complicado, ahorrar no es para mí, ahorrar es algo que yo no puedo hacer, que yo no sé hacer, las finanzas son algo lejano y difícil y complicado. Ha sido un reto, ahora estamos muy entusiasmados trabajando en este proyecto porque creemos
que el diseño centrado en la persona es realmente clave y una solución para atender este problema. Dentro de la plática les estaremos presentando algunas preguntas en una plataforma que se llama Menti. Les pediríamos a todos los participantes, por favor, que entren a la página www.menti.com y ahí van a ingresar, y de hecho, para empezar, vamos a iniciar con una pregunta. Ahorita aparecerá en pantalla la pregunta y un código. Ese código lo ingresan en la plataforma Menti y van a poder responder la pregunta. Sus respuestas nos van a ayudar muchísimo a guiar un poco la plática y ver cómo entienden ustedes y cómo se ve este tema para todos nosotros. Entonces, bueno, un poco, no sé si pudieran compartir la primera pregunta. Vamos a iniciar la conversación. A mí me gustaría platicar primero que nada con María. María ha trabajado muchísimo en cuestiones de poblaciones vulnerables y de mujeres. Entonces, queríamos saber, María nos ha platicado alguna vez, a mí me has platicado alguna vez sobre estos distintos roles que jugamos, que tenemos en particular las mujeres, pero que pueden ser relacionables con muchas personas en situación vulnerable. ¿Desde qué rol estamos tomando nuestras decisiones financieras? De pronto tendemos a pensar que no, o sea, mucha gente piensa, no, es que pues yo no tomo decisiones financieras porque yo ni dinero tengo, yo no gano dinero, yo no hago cosas. Entonces, un poco lo que buscamos ahora es, desde lo que nos compartan ustedes, también ver qué tanto desde un rol que jugamos, de estos distintos roles que tenemos las personas, tomamos decisiones financieras. María, por favor, si quieres empezarnos a platicar. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Mientras que veamos las respuestas, mientras que veamos llegar las respuestas, quisiera decir buenos días. Gracias a la Conducef por permitir esta conversación como parte de la Semana Nacional de Educación Financiera. A mis amigas en esta conversación, así como mis colegas de DEI, por el privilegio de colaborar en este esfuerzo de educación e inclusión apoyado por el Fondo de la Prosperidad del Gobierno del Reino Unido. Gracias a Nieves por tus acertadísimos comentarios sobre nuestra percepción de que no sabemos para hablar un poquito de la vida cotidiana de las personas. Voy a referir mucho a las mujeres porque son en esta situación de toma de decisión las primeras administradoras de la escasez en sus hogares, tomando decisiones todo el día, desde antes que la mayoría de sus familiares despiertan y hasta después de que se vayan a dormir. Las mujeres constantemente están tomando decisiones que utilicen su talento, su tiempo y sus recursos. Pero por ser tan abrumadoras las responsabilidades que llevamos a cabo, muchas veces nos resta energía y nos resta confianza para pensar en las decisiones que hemos tomado. Preferimos no verlas porque parece que todo está fuera de control y constantemente tenemos que responder. Y esta situación de estrés está muy conocido en la literatura ahora con relación a la educación e inclusión financiera. Y está en nosotros entender la actividad de la persona para permitir que esta persona se hace las paces, diría yo, con las diferentes decisiones que toma y en este sentido aprende de sus buenas decisiones y intenta modificar o mejorar decisiones que necesitan. Y así debe de empezar la educación financiera. A continuación, María Matilde va a comentarnos cómo es esta, pero vamos a regresar aquí un momento a los roles de la mujer. Aquí tenemos que 27% de las personas están reportando. A ver, tengo que ver por qué no puedo ver toda la pantalla pero 27% de las personas están hablando de usar mucho tiempo suyo
en su papel como individuo, 26% en su rol de generador de recursos para su familia. 5% está hablando de su papel y su rol, bueno, su rol como pariente y 14% del trabajo doméstico. Realmente debemos conocer, y la información sobre en este momento de COVID nos llama la atención que la mujer está usando muchísimo más tiempo en su rol que contribuye al trabajo doméstico mucho más allá de los hombres. Y crea un estrés en la toma de decisión y en el reconocimiento. Las mujeres están tomando muchas decisiones como parejas y mucha decisión en ciertas épocas de su vida, en su papel, en su rol como mamá o papá. Los roles van cambiando y la relevancia de los roles para nosotros va cambiando conforme va pasando nuestra vida. Cuando somos jóvenes podemos a lo mejor abocar mucha atención a mi yo como individuo y mis aspiraciones, y después cuando a lo mejor seamos madres y padres de familia, tenemos que abocar muchísima atención sobre este papel del cuidado, y muchas veces las mujeres están simultáneamente dedicándose a este papel y a atender también otros familiares. ¿Por qué es importante de entender eso cuando estamos hablando de educación financiera? Porque tenemos que partir de las decisiones que uno toma para demostrar que es una administración de recursos, el recurso de tiempo y también los recursos financieros que necesiten y manejan las mujeres cuando están decidiendo cómo van a pagar los gastos de la escuela, y los hombres los gastos escolares para la promoción de la generación de sexto, para cumplir con comprar todos los útiles, para tener los recursos que necesitan los niños para estudiar, para responder a emergencias de salud que han sucedido en muchas familias este año, para responder a otras emergencias en el entorno y para planear la vida financiera y la vida de los eventos de nacimientos, de bodas, de festejos comunitarios. Entonces, todo eso requiere y demanda la atención. Y si nosotros empezamos nuestra conversación de educación reconociendo los papeles y cómo ocupan la mente de las personas, estamos mucho mejor posicionadas a tener su atención discúlpeme, me pongo nerviosa, para tener su atención a adentrar a su decisión financiera y las condiciones de toma de decisión financiera, partiendo de lo que ellos viven en su toma de decisión financiera todos los días. Y para ello, y si hacemos eso bien, la persona va a sentir más control y más confianza en su capacidad de tomar decisiones. Con eso yo voy a dejar de hablar para dar lugar a María Matilde Olazábal, quien nos va a comentar sobre la importancia de la toma de decisión y la relevancia de los roles para entender y la relevancia que tienen las decisiones para ser punto de partida para un aprendizaje de educación financiera. Muchas gracias. Gracias, María. Matilde, bienvenida, muchísimas gracias. Por favor, primero que nada, querríamos tener otra pregunta para iniciar tu participación, en la que nuevamente nos ayuden a contestar las personas. Por favor, nuevamente desde menti.com, ingresar el código 6918091. Y ahí la pregunta que haremos es: cuando aprendes o estudias algo, ¿qué es lo que es más relevante para ti? Que me ayude a responder preguntas o problemas de mi vida diaria, la satisfacción de conocer algo que antes no sabía, que me prepare para mi futuro. Ya me desaparecieron ahí las opciones, pero las tengo por acá. Lo que quisiéramos saber aquí es, Matilde, si nos ayudas a entender por qué es relevante o por qué este diseño centrado en la persona nos puede ayudar a los educadores en finanzas a mejorar el nivel de toma de decisiones financieras en las personas. Platícanos, porfa. Gracias.
Gracias, Marinieves, y gracias a la Conducef por esto y por invitarme a esta charla entre amigas también. Estas preguntas, de hecho, vivimos haciéndonos estas preguntas. Entre las cuatro ya tenemos una temporada tratando de contestarlas y esto eso es lo que hacemos y lo que digamos, nos reta todos los días. Y entonces, ¿por qué es importante el diseño centrado en la persona cuando uno está tratando de diseñar un programa o una propuesta de educación financiera, ¿no? Con los educadores de finanzas? Nieves nos habló al principio de que llevamos 23 años así, con muy específicamente tratando de educar para el ahorro, para el retiro, con poco éxito. Y entonces hay que retomar este tema de conocer al otro, conocer a ese educando a fondo para centrar nuestro diseño en él o ella, ¿no? María es crítico. ¿Por qué es crítico? Los jóvenes, estamos hablando de jóvenes en este momento, ¿no? Los jóvenes, en realidad, cuando buscan aprender, van a buscar algo que les interese, que les sea relevante para la vida. Ya no estamos hablando de formar niños en donde les das la información que tú crees que es importante que ellos conozcan. El joven tiene ya estas capacidades y este interés de buscar lo que le es relevante para sí mismo. Y por eso es tan importante lo que hablaba María, desde dónde tomas decisiones, desde el rol en el que es crítico para ti en un momento. Y lo mismo haces con la educación, ¿sí? Por eso la pregunta, ¿qué es lo más que cuando aprendes o estudias, qué es lo más relevante para ti? Y hay bastante, por lo visto, las respuestas que pusimos estaban casi todas como muy interesantes y tenemos un público bastante plural, ¿no? La satisfacción de conocer algo que antes no sabía, ¿sí? Ese es el que va ganando, tiene 25%. El que sigue, muy importante también, que me dé competencias para mi trabajo, ¿sí? O que me ayude a responder preguntas y problemas de mi vida diaria. Entonces, el educador, digamos, tiene 3 retos críticos y los 3 retos tienen que ver con conocer al individuo que vas a y saber sobre todo qué es relevante para él o ella. El primer reto es, o sea, como nada más va a aprender este joven, nada más va a aprender lo que le interese, lo que le sea relevante, el educador tiene que saber qué es eso y desde dónde toma decisiones ese estudiante para decidir que sí, esto lo necesita aprender porque es relevante para su vida, ¿no? Ese es como el primer reto. El segundo reto que tiene el estudiante, digo, el educador, es conocer el producto o el tema muy a fondo que quieres entregarle a este estudiante, ¿no? A este estudiante joven. ¿Por qué lo tienes que conocer muy a fondo? Porque lo que tienes que conocer del producto es de este producto educativo, vamos a decir, qué le es relevante al joven, porque eso es lo que voy a enseñar primero. Y de ahí, porque si no le muestro esa característica o este tema que es relevante para ella o él, entonces no voy a engancharlo para este aprendizaje. Entonces tengo que conocer el producto, no nada más por conocer el producto, sino para entendiendo al joven qué es lo que de este producto que lo hace relevante. Y el tercer, que le parece relevante, y eso es con lo que lo voy a enganchar.
Marinieves nos decía al principio, el ahorro para el retiro es imposible enseñarlo, porque a lo mejor el joven no le interesa en este momento, no le es relevante ahorrar para su futuro, no le es relevante el pensar. El joven está, ya lo vimos, toma decisiones desde el hoy, desde el individuo y desde mis necesidades de generar ingresos para hoy, ¿sí? Ustedes nos los están diciendo. Entonces, el ahorro para el retiro, eso ya vendrá después. Tengo capacidad, tengo toda la vida para llegar a ello, ¿no? Pero en realidad el producto de ahorro para el retiro tiene características y tiene cosas muy atractivas que le pueden ayudar al joven o para ahorrar para el ahora, digamos. Tiene componentes de ahorro como el ahorro voluntario, que son muy atractivos para un joven que está ahorrando para metas de corto y mediano plazo. Entonces, ¿por qué no presentarle eso como parte primera y a partir de ahí empezar a proveerle información sobre lo importante que es este ahorro? Porque puedes ir haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Y bueno, y el tercer reto es ¿cómo entrego esto? ¿No? ¿Cómo lo entrego? Y la educación digital nos pone retos adicionales, ¿no? Nos pone retos adicionales porque antes, pues, un buen profesor lo hacía todo, ¿no? Lo puede maniobrar y puede hacer que sus estudiantes se interesen hasta de lo que no es relevante para ellos. Pero la tecnología, en realidad, tiene que tener las características de un magnífico profesor y tiene que poder enganchar. Y entonces también por eso es importante conocer, este diseño centrado en la persona, porque tenemos que entender qué y cómo la tecnología engancha al joven en el aprendizaje, ¿no? Entonces, esos son los tres grandes retos. Y como ven, ya me emociona enormemente este tema. Y son los grandes retos del educador y los grandes retos que seguiremos tomando y seguiremos tratando de encontrarle soluciones para ofrecer esta educación financiera que enganche, que dé información correcta al producto, pero sobre todo que sea relevante para los jóvenes. De acuerdo. Mil gracias, Matilde. De hecho, un poco ligándolo con lo que platicaba María, ¿no? Estos roles, esta forma de tomar decisiones que tenemos las personas, ¿cómo se liga con la educación? ¿Cómo hacemos que esta educación que recibimos o esta información que recibimos sobre finanzas, sobre ahorro para el retiro, sobre el largo plazo, de pronto conecte con nosotros, ¿no? Y creo que ahí es bien importante entonces lo que nos pueda contar Silvia, que lleva muchísimos años trabajando en educación financiera y creo que además en forma muy exitosa. Creo que en el MIDE ha mostrado y además ya es una referencia a nivel internacional y tener este logro, definitivamente lograr generar esta conciencia en los jóvenes en particular, desde los niños, pero sobre todo en los jóvenes, sobre las finanzas, el ciclo de vida, el ahorro para el retiro, muchísimas cosas relacionadas con la economía y las finanzas personales. Entonces, bueno, va nuestra tercera pregunta de la sesión. Me encantaría ahorita escuchar a Silvia lo que nos pueda platicar sobre el MIDE y sobre su experiencia en esta transmisión de enseñanza y el aprendizaje de los jóvenes en estas cuestiones, para después pues platicar un poco entre todas de cómo hacer este diseño centrado en la persona que conecte realmente a los jóvenes con el largo plazo y con sus finanzas, ¿no? La pregunta relacionada con el tema que nos platicará Silvia es cómo te das cuenta que estás aprendiendo algo y las opciones que están aquí planteadas me encantaron, pero bueno, preferiría que Silvia nos platicara. María Nieve, nada más para recordar que hay un nuevo código para esta pregunta, por si las personas no lo ven, se regresan a la página para poner 8744-835. Y María Nieves, ¿te puedo pedir si lees las preguntas?
Claro, la pregunta es, ¿cómo te das cuenta que estás aprendiendo algo? Las alternativas o las respuestas, las opciones de respuesta que tenemos es cuando me emociono, cuando veo algo de mi vida cotidiana de forma diferente por primera vez, cuando soluciono un problema, cuando encuentro respuesta a una pregunta que tengo o cuando confío en mis capacidades para actuar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a mis colegas, a quienes admiro muchísimo por su entrega en el trabajo, porque han hecho un trabajo muy significativo, realmente directo en las comunidades, y aun cuando se trata de un grupo que hace mucha teoría sobre su trabajo, en realidad es un grupo que hace esa teoría en la práctica, y eso es realmente algo pues muy único. Le digo a nuestros escuchas que estamos, Matilde, María y Marinieves son 3 personas que realmente han impactado en el campo, y ahí es donde está el aprendizaje. Muchos de los formatos de educación financiera que vemos que ahora retoman los intermediarios que tienen sus propios programas o que tratan de llegar a las comunidades, están basados en el trabajo de ellas. Búsquenlas en la bibliografía, son súper interesantes. Yo les voy a platicar un poco de cómo hacemos museo y por qué soy una enamorada y una apasionada en realidad de la museología pedagógica, es decir, de armar el museo para que la gente pueda aprender algo. Yo ya venía haciendo esto hace muchos años en torno a museos de ciencia y museos de historia natural, y me topé de manera maravillosa con este proyecto de armar el primer museo interactivo de economía en el mundo. Y voy a decir las cosas como son. Yo me gusta hablar muy abiertamente. Cuando me ofrecieron el proyecto dije, qué mala suerte. No es posible que me esté encontrando con un proyecto que sí va a suceder en un edificio tan maravilloso, que tienen el dinero para hacer el proyecto, y sin embargo se trata del peor de los temas en el planeta que podía haberme topado. La economía y las finanzas. ¿A quién le importa eso? Ni mi mamá va a venir a ver el museo cuando lo inauguremos. Y la verdad, soy una persona necia. He hecho exposiciones sobre cosas que a nadie le interesan y que la gente siente que no puede entender, como física muy avanzada o temas realmente abstractos. Y como soy muy necia y me gustan los retos, dije, pero bueno, ¿por qué no? Y si no lo hago, lo va a hacer alguien más y me va a dar mucho coraje no haber participado. Y además me están dando la oportunidad de inventar el proyecto desde el principio y hacerlo como yo quiera. Había muchas reglas del uso del dinero, muchas reglas jurídicas, pero en términos de la creatividad estaba yo libre. Y pensé, este es el momento de aplicar todo lo que sé sobre pedagogía y museología juntos. Y bueno, para gran sorpresa de todos, y creo que los que nos están escuchando acordarán conmigo, me encontré con un tema apasionante. Ha volteado mi vida al revés. Soy la primera conversa del Museo Interactivo de Economía. E incluso me pregunto, ¿cómo es posible que yo tenía tantas opiniones acerca del mundo y no sabía nada de cómo funcionaba el mundo desde el punto de vista económico y financiero? Porque soy bióloga y tengo estudios de doctorado en ecología y yo estaba muy clavada en la investigación, y tenía muchas opiniones. No ha cambiado mi punto de vista sobre el mundo, eso sí se los puedo decir. Ha cambiado mi manera de observarlo. Y aquí es en donde voy a entrar ya en materia. ¿Cómo comunicar la economía y las finanzas a las personas que pensamos que eso no es para nosotros, que eso es para los expertos, para los financieros, o que no tengo suficiente dinero como para tener que aprender cómo administrarlo? Es tan bajo mi recurso, lo tengo que gastar de manera tan urgente que no tiene ningún sentido aprender a utilizarlo. Y nosotros sabemos como educadores de la educación financiera que la gente que accede a este tipo de información mejora su forma de vida automáticamente, con el mismo ingreso, porque lo piensa diferente, porque lo planea diferente. Voy a ir muy rápido a lo que para mí es el truco educativo. Voy a meterme en
¿Cómo le hacemos para poder hacer algo que en el media a la gente le encanta? ¿Por qué la gente sale contenta? Los economistas me dicen, ¿cómo lo explicaste tan fácil? Ellos querían que yo pusiera todo el contenido y les dije, oigan, ustedes tardaron 4 años de carrera y otros 4 o 5 de maestría, doctorado. ¿Quieren que las personas sepan lo mismo en 1 hora? Eso es una falta de respeto. Y con esta frase chistosa, pienso yo, espero que haya sido chistosa y no insultante, empezamos a diseñar con este criterio. Y déjenme decirles una cosa, se me está yendo mi tiempo, pero les quiero decir, viendo sus proporciones de respuestas, sé que estamos hablando a jóvenes que no tienen familias grandes, que trabajan, la mayoría de ustedes ya trabajan y tienen ingresos, que como no tienen responsabilidades familiares, su interés está en la satisfacción por aprender y en tener mejores competencias para el trabajo, pero me encantó que prácticamente de manera equivalente el aprendizaje les da emoción, les ayuda en su vida cotidiana y les ayuda a resolver problemas, porque en eso voy a basar mis próximos 5 minutos. El aprendizaje significativo para nosotros, el aprendizaje debe ser significativo, debe de crear un sentido en las personas. ¿Para qué caramba aprendo si no me va a servir de algo? Pero además, el aprendizaje debe ser gozoso. Si no lo disfruto, es imposible. El aprendizaje, la famosa frase de la letra con sangre entra, eso es del siglo antepasado, no el pasado, no del siglo XX, porque en el siglo XX ya había pedagogos que estaban pensando diferente. Y es muy importante entender esta parte del disfrute. Miren, en la pedagogía en museos, nosotros pensamos que hay básicamente 9 puntos que hay que aplicar. El primero es que el aprendizaje es un proceso activo. Los que aprendemos usando nuestros sentidos y queremos hacer sentido de las cosas. Las cosas tienen que tener sentido para nosotros. El segundo es, las personas no nacemos sabiendo aprender, aprendemos a aprender. Y esto es muy importante porque voy a hacer al final un resumen de por qué la mayoría de los programas de educación financiera creo que no están funcionando. Tenemos que construir ese sentido a través de cada vez aprender mejor cómo aprender. Y el que está aprendiendo, sabemos, porque todos hemos aprendido un poquito algo, que cada vez que aprendemos más gusto nos da aprender. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante que haya una acción, que podamos intentar las cosas. Si estoy aprendiendo a sumar, tengo que sumar. Si estoy aprendiendo a leer, tengo que leer. Si estoy aprendiendo a planear mis finanzas, tengo que hacer un ejercicio, aunque sea fantasioso. ¿Qué pasaría si planeo mis finanzas? Y de ahí la parte tan importante de la interactividad en el museo. El aprendizaje involucra lenguaje. Somos seres inteligentes que nos gusta comunicarnos y nos cuesta mucho trabajo verbalizar. La escuela es tan anticuada que nos hace copiar y leer y memorizar, pero si cuando hablamos, cuando explicamos, ¿cuántas veces no tratamos de explicar algo y en ese proceso lo aprendemos? La investigación ha demostrado que cuando las gentes estamos estudiando, estamos hablándonos a nosotros. Entonces, hablar es importante. El aprendizaje es contextual. Tenemos que estar en un contexto que tenga sentido. Cuando yo no tengo contexto, es muy difícil meterme en la idea. Es por eso que el museo es fantástico, porque puede crear contextos, puede inventarlos, puede meterte. También las nuevas tecnologías nos pueden meter en contexto. Y eso es lo que hace un buen maestro. El buen maestro no es porque haya nacido con un una cosa así muy importante, es que sabe dar contexto a lo que está diciendo. El 7º punto es que lo que vamos a aprender tenga un sentido en nuestra vida, o sea, que lo necesitemos. Y para necesitarlo, necesitamos tener antecedentes. Entonces, si yo sé que necesito mejorar mis finanzas, ahí ya estamos del otro lado. El bolsillo nos duele a todos. No hay a nadie que no le duele el bolsillo. Y las últimas es, toma tiempo a aprender. Las personas que creen que porque alguien vio un video de educación financiera ya puede planear su presupuesto, perdón, los voy a bajar de la nube en que andaban. Toma tiempo a aprender y toma
tiempo porque hay que regresar al concepto. Y finalmente, la motivación. Tenemos que estar motivados. No podemos entrar a una situación de educación financiera nada más porque alguien me lo indicó. Estas ideas de que tomen una clase para que puedan administrar la tarjeta de débito que les vamos a dar, no lo sé. No lo sé. Creo que debe haber una motivación para aprender. Me parece que no va por ahí. Y para cerrar, en el último minuto les diré, la educación financiera, en especial, creo que debe ser en primera persona. Es decir, tiene que resonar con nosotros. No es una teoría, no es algo que vamos a aprender por cultura, para platicar después con los amigos, para presumirle a alguien. Es algo que nos tiene que dar un significado interno. La noción de bienestar es muy importante y pensamos que también es muy importante el pensamiento crítico, es decir, no todo, tenemos que aprender a discernir. ¿Qué de los instrumentos financieros que están frente a nosotros son los interesantes? ¿Cuáles no? ¿Cuáles me ayudan a mí o no me ayudan a mí y le ayudarán a otro? En fin, espero que esto pueda darle un poco más de contexto a la idea de qué es aprender en educación financiera. Y si ustedes se fijan, la educación financiera es nuestra vida cotidiana. Entonces, creo que todos estos puntos son súper fáciles de aplicar en programas de educación financiera. Gracias. Gracias, Silvia. Y sí, qué interesante. Creo que aquí se conecta mucho lo que hemos estado como platicando en el contexto, ¿no? Ahora, como lo mencionas, de la educación financiera tiene que servir, tienes que estarla buscando, tiene que llegar en el preciso momento. Ver un video no va a hacer que entiendas. Y creo que es algo con lo que todos podemos conectar de alguna forma, ¿no? Cuando íbamos a la escuela y nos enseñaban cosas que sentíamos que nos las aprendíamos para el examen, pero después no las íbamos a necesitar. Y después ha llegado algún momento en la vida adulta que decimos, híjole, si hubiera yo puesto más atención cuando me explicaron esto, a lo mejor me hubiera servido, porque no conecta. En realidad, hasta que no tenemos esta necesidad de ese conocimiento, no lo asimilamos igual. Y creo que ahí Matilde tiene como un panorama súper claro de cómo hacer para que, en qué momento le tiene que llegar ese video a esa persona para entender mejor cómo funciona o para asimilar mejor ese conocimiento, ¿no? No sé si quieras comentar algo al respecto, Matilde. No sé si lo tengo súper claro, Nieves, pero ese es el gran reto, ¿sí? El gran reto es encontrar cómo enganchar al joven en ese aprendizaje, ¿sí? Y como dice Silvia, tienes que tener un significado. O sea, el joven va a aprender lo que le interesa, lo que le es relevante, lo que le va a servir para su vida. Eso es como, o sea, eso es como aprendemos los adultos, ¿sí? Entonces, exactamente, el diseño centrado en la persona es eso. Yo voy a conocer de veras, de manera muy importante a esa persona a la que le quiero entregar esta educación, ¿sí? Para a partir de eso diseñar estrategias educativas y experiencias educativas que lo enganchen y que le den respuesta a sus necesidades. Entonces, ese es, digamos, como educadores, nuestro reto de todos los días, ¿sí? No es que lo tengamos, pero sí lo que sabemos es que, ok, vamos a hacer un video que quizás ese video no le va a enseñar para siempre, digo, todo, pero ¿qué es lo que debe de tener este video? Le voy a mostrar lo que una persona, cómo él o ella lo hace, y entonces para que se sienta espejeado. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Cómo espejeas
en una estrategia educativa digital, las emociones y los sentimientos y las necesidades, incluso los errores, ¿no? Que hace el educando, ¿no? Entonces, esos son los retos. O sea, ¿qué le presento? ¿Cómo presento esa experiencia, ese contexto del que hablaba Silvia, en algo que lo espejé y que diga, ah, caray, yo hago el mismo error, ¿sí? Yo hago el mismo error y mira qué mal le fue a ese, tengo que cambiar, tengo que modificar mi práctica y tengo que aprender cómo hacerla bien, porque claramente esos videos me están enseñando. Entonces, digamos, no sé si lo tengo resuelto, pero lo que sí ese es el gran reto del diseñador de educación digital, sobre todo, ¿no? Porque el profesor está sintiendo una clase, digo, puede ser bueno o malo, pero sientes la clase y sientes cuándo enganchaste y cuándo no, ¿no? Por ejemplo, todas las personas que me están escuchando ahorita no tengo ni idea si las estoy enganchando o no, o asustando con mi manera de mi vehemencia al explicar, ¿no? También me puede pasar, y entonces ese es el gran reto del diseño digital, ¿no? Y ahí veo a María que nos quiere comentar algo urgentemente. Nada más, o sea, yo iba a decir, anoche estaba pensando cuál es el mensaje, lo acaba de decir, una de las palabras más importantes para mí es ser un espejo del otro. Y María Matilde lo acaba de decir, por eso no me puedo contener la emoción, porque en la educación tenemos que ser espejos y para ser espejos tenemos que investigar a profundidad la vida cotidiana de la persona para encontrar en su vida sus decisiones, aunque ellos y ellas no están conscientes por tan abrumadores y constantes decisiones, se vuelven a vivir en el inconsciente. Es una cosa que se sabe mucho en salud pública. Las cosas que hacemos cotidianamente viven en el inconsciente. Por eso es tan difícil cambiar nuestros hábitos de alimentación. Entonces, si yo te conozco a profundidad en todos los papeles que llevas a cabo, yo voy a encontrar cosas que estás haciendo bien y mal, y yo voy a tener el video, o yo voy a tener el juego, o yo voy a tener el contenido educativo que te habla y te hace sentir no invisible. Y vas a participar, porque no puedes participar en una educación cuando lo sientes ajeno, cuando me están tratando de enseñar algo sobre un producto financiero que yo no ahorro, pero si yo te enseño que todos los días estás ahorrando y ya estás previendo cosas de tu familia y tu futuro, ya puedo hacer que es más relevante que ahorras para tu vejez. No porque estás pensando en ser viejo, pero te estás dando cuenta que ya lo haces y ya puedes construir a partir de esta buena práctica. Gracias. Y eso es clave del diseño centrado en la persona, ¿no, María? Creo que el meter en el inconsciente o mostrar a las personas que en su proceso automático de toma de decisiones, el que ya no requiere pensar, el que ya se toma en forma inconsciente, existen estos procesos y existen estas situaciones que te orillan así a ahorrar, así tomar buenas decisiones financieras y que de alguna forma te quitan el esfuerzo de estar decidiendo cada vez o sentir que hay un sacrificio o un compromiso en cada decisión financiera que se toma, ¿no? Y además te vuelve a sentir en mayor situación de control y te confías en ti mismo. Porque la falta de confianza y el sentir, sobre todo en mujeres de escasos recursos que están trabajando todo el tiempo y produciendo dinero importantísimo para la familia, que se ve invisible, resta tu confianza de poder administrar tu vida financiera. Entonces, al desinvisibilizar las decisiones, hacerlas conscientes, ayudamos a construir este sentido de confianza que yo sí controlo algunas cosas y lo hago bien. Y a partir de eso yo soy el espejo y proponemos magníficas oportunidades de educación como acaban de expresar Matilde y Silvia. Gracias. De acuerdo. Bueno, si les parece bien, tenemos por aquí, por ejemplo, una pregunta. Silvia, perdón, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, yo iba a contestar una de las preguntas que estaba viendo y decir algo más, pero creo que el público va primero.
vamos a ser fieles a lo que predicamos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, muchas veces las personas no se dan cuenta que en la práctica cotidiana emplean conocimientos financieros más avanzados de lo que imaginan. Exacto. ¿Cómo contribuir a que las personas reconozcan? Ay, ya me quitaron la pregunta, ¿por qué me hacen esto? No, pero que saben cosas. Que las personas reconozcan sus capacidades. Sí, es que esa pregunta me fascinó y tenía muchas cosas que decir. Si por vehemencia se nos van a ir nuestras audiencias, pobrecitos, porque somos las 4, lo más acelerado que yo he conocido. Es una reunión explosiva, entonces, ni modo. Miren, yo siento, para decir un poco, repetir lo que hemos dicho y ponerlo en el sentido del diseño centrado en las personas. Les voy a decir, en el museo, antes de levantar el lápiz del diseño, hacemos estudios. O sea, cuando yo dije, podía yo hacer todo lo que yo quería al diseñar, precisamente me di el lujo de estudiar a mis audiencias potenciales primero y saber de dónde venían y cuáles eran. Ellos no, es como cuando le preguntas a la gente, ¿y qué te gustaría saber de educación financiera? A mí nada, gracias. Nadie te va a contestar esa pregunta, pero la gente que sabe hacer este tipo de estudios va a preguntar las cosas interesantes. ¿Qué retos tienes cuando usas tu dinero? ¿Cómo lo usas? Y ahí podemos encontrar esos temas que la gente sabe de manera avanzada, pero no lo ha reflexionado, no se ha dado cuenta que lo sabe. Yo creo que todos sabemos algo de educación financiera. Nadie llega como un libro en blanco. Eso es otra mentira de la pedagogía que es ya muy vieja. Todo mundo trae experiencias, todo mundo sabe. Eso es lo que debemos saber para poder centrar nuestro diseño en las personas. Esto que ustedes llaman el espejo, yo le llamo un sentido de identidad. Si estoy viendo el video, debo de decir, wow, eso me está retratando a mí. Yo hago eso. Entonces, pues no podemos hacer un traje que le quede a todas las personas. Unos estamos más gorditos y otros están más flacos y unos son altos y otros son chaparros. Tenemos que hacer muchos trajes para las diferentes personas. O tenemos que permitir que las personas armen su propio traje, que eso también es un truco interesante. No puede estar en un video, pero sí puede estar en un juego. Y entonces tú le das la oportunidad a las personas que entren con otro instrumento muy interesante de educación financiera, que es el simulador, donde tú puedes simular una situación y ver su resultado. Y entonces puedes simular la tuya propia o fantasear con otras. En cualquier caso, el simulador da mucho poder y te ayuda a sentir y a encontrar lo que ya sabías. Creo que para terminar es este sentido de pertenencia. El video tiene que estar hecho con imágenes en espacios parecidos a los de las personas. Ese es el gran problema del museo. Un poco para ir a lo que decía Matilde, cuando tú estás dando una clase, sientes a tus alumnos y llegas al salón y sabes dónde está la escuela, quiénes son los alumnos, etc. Cuando tú abres la puerta del museo, no tienes ni idea quién va a entrar. No sabes de dónde viene, no sabes cuál es su circunstancia. Es muy difícil tratar de ir a las personas cuando no sabes quiénes son. Pero pues hay que ingeniárselas. Si queremos ser buenos educadores financieros, tenemos que pensar en estas cosas. Qué panel tan interesante. Gracias, compañeras. Gracias, Silvia. Aquí tengo otra pregunta. Bueno, tuve un comentario que tuve la oportunidad de asistir al MIDE y me encantó. Es muy interactivo, dinámico y bien organizado. Muchas felicitaciones, dice Daisy Seferino. Había por aquí una pregunta que me parece pertinente, pero se me perdió. De Laura Enríquez, ¿cómo formular programas de educación financiera masivos y volverlos personalizados según cada contexto? ¿Qué nos pueden decir? Creo que Matilde puede tener algún insight en este tema. Sí, yo he hablado de puros retos, ¿no? Ese es el gran reto. Es cómo haces, bueno, Silvia lo acaba de decir, tienes que hacer educación para muchos públicos. Tienes que hacer este espejo, o sea, estas historias que les vas a presentar tienen que ser variadas, o también oportunidades de entrar a estos simuladores, ¿sí? No simuladores, perdón,
a estos juegos que te permiten ir construyendo y resolviendo preguntas sobre tu propia vida. Entonces, como dice Silvia, puedes imaginarte que ganas un dineral y lo pones y ves cómo eso te iría ahorrando, o te interesa ir, ir poniendo tus propios datos. Entonces, ese es el reto de masificar. Por un lado, el poner diferentes, presentarles, digamos, diferentes posibilidades y imágenes de personas en donde se van a poder espejear. Y por otro lado, la posibilidad de practicar eso que acaban de ver, ese nuevo conocimiento, cómo lo practico de manera inmediata y me lo aplico a mí. Entonces, estos son los retos de la masificación. Tienes que hacer, sí, dime, Marinieves. No, perdón, o sea, completamente de acuerdo, y me parece que ahí, ligándolo un poco con lo que decía Silvia ahorita, de lo importante que es estudiar a los públicos y modelar estas personas antes de pretender enseñarles es importante. Y creo que ahí María tiene algo como de lo que ya se ha estado haciendo precisamente en este tema y que creo que sería útil que nos platicara. Gracias. Yo creo que, bueno, lo que quisiera resaltar para la persona que está haciendo la pregunta es que este proceso de estudiar a profundidad diferentes públicos en su ciclo de vida y en su entorno te permite hacer arquetipos de personas, o sea, como si fueran modelos de personas cuyos problemas y cuyas tomas de decisión tú llegas a conocer profundamente. Y a partir de ellos vas creando contenidos educativos para ellos. Y además, el reto, entonces nosotros, cuando estamos pensando en crear un proceso educativo de interacción entre un prestador de servicios financieros y el usuario, tenemos que entender cómo la persona vive la experiencia, cuál es su necesidad en este momento. Lo tenemos que imaginar para que la experiencia lo resuelva y cree una posibilidad para educar o apoyar y refrendar un buen comportamiento. O como decía María Matilde, de darle el deseo de cambiar este comportamiento, identificar lo que no le está funcionando. Entonces, requiere de hacer estudio profundo sobre esta población. Es exactamente lo que estamos haciendo ahora con Amafore, en peregrinar de buscar la inclusión financiera de jóvenes y la inclusión real de ellos, desde ellos, el interés para ahorrar y pensar en su futuro financiero. Tenemos que conocerlos, tenemos que conocer cómo viven a manera distinta, que una persona en un lugar rural tiene diferente expectativa de su día y su quehacer que una persona en un entorno urbano y por diferentes condiciones de vida, pero tenemos que hablar a ellos desde conocerlos profundamente. Y entonces el conocimiento que expresé al principio de la mujer ya lo estamos tratando y estamos buscando levantar en torno al joven en diferentes condiciones. Y cuando este joven está educándose en este mundo digital, vamos aprendiendo de sus respuestas para cada vez más particularizar los contenidos educativos conforme a lo que vemos de sus respuestas, de sus preguntas. Gracias. Fíjate, aquí hay una cosa, me voy a meter rápidamente, muy interesante. Estamos hablando, vamos a conocer al joven, pero también vamos a conocer su contexto. Si tú le vas a decir al joven, es importante que ahorres para el retiro porque yo lo digo, pues va a decir, qué gusto que me lo digas, pero para mí no es importante, gracias a lo que sigue. Sin embargo, si tú puedes reflexionar con el joven, ¿ya viste tu entorno? ¿Qué está pasando con tus padres? ¿Qué está pasando con tus abuelos? ¿Tú los vas a poder mantener? ¿De veras? ¿El futuro va a proveer? ¿Ellos pueden vivir de ti? ¿Tienes la suficiencia? No, entonces tú no quieres hacer eso para tus hijos, no quieres hacer eso para tu entorno y inmediatamente ese problema de retiro que te está cayendo en las manos en este momento de manera indirecta se convierte en un problema del que te tienes que ocupar.
aunque tengas 20 años. Y justamente porque tienes 20 años y vas a tener tu primer trabajo, y este es el momento antes de que tengas que mantener hijos y ocuparte de tu vida y de tu casa, pues que puedes empezar este ahorro, justo. Entonces es cuando el ciclo de vida de la persona te muestra que este es el momento del ahorro para el retiro, y no necesariamente porque yo te lo dije y yo sé mucho. Entonces, esta estatura, esta posición de poder, y como yo soy el maestro, yo soy el que sabe, ya se murió. Se murió hace mucho porque ya nadie la cree. O sea, aunque el maestro se la crea, el educando ya no la cree. Completamente de acuerdo, Silvia. Oigan, se nos está acabando el tiempo, tenemos muchísimas preguntas. Nos preguntan por aquí que dónde se puede encontrar más material para jóvenes y de si se va a poder ver la parte inicial de la plática para quienes entraron un poco más tarde. Primero que nada comentarles, sí, la plática va a quedar disponible en MIDE Digital. Para quien la quiera consultar, busque las redes del MIDE, ahí va a estar, la pueden ver cuando quieran. Por otro lado, materiales para jóvenes, de verdad hay muchos, pero justo, bueno, hay muchos dentro de la plataforma del MIDE, hay dentro de la página de Amafore, hay una página que se llama Ahorra que Puedes, y estamos por lanzar en una alianza con el Prosperity Fund y la Embajada Británica, el proyecto en el que Matilde y María han trabajado muy duramente, una plataforma precisamente basada en todos estos arquetipos, en estos estudios, en este diseño centrado en la persona para precisamente comunicar vía medios digitales, conectar con esta población joven y tratar de entender cuáles son sus necesidades y comunicarles mejores recomendaciones para esto. También, perdón, me pidieron si alguna pregunta se quedó sin responder por aquello del tiempo, pueden por favor enviarnos sus preguntas a paulina-ortega@dai.com y ahí estaremos intentando responderlas con muchísimo gusto. No sé si quieran las tres, por favor, dar un comentario de cierre. Me encantaría, Silvia. Perdón, yo pienso, yo invito a todos los que nos están viendo a que se unan a la educación financiera. Es realmente un camino para el bienestar de las personas y creo que juntos haremos un mejor trabajo. Gracias. Matilde. Yo les agradecería muchísimas preguntas porque lo que nos interesa es invitarlos a conocerlos. Queremos conocerlos, estamos saliendo todavía a estudiar, a aprender más de ustedes para este diseño que dice que les presentó Mari Nieves, que viene, digamos, sea centrado en ustedes. Entonces, al revés, invitarlos a seguirnos preguntando porque eso nos permitirá hacer un mejor trabajo. María, gracias por además todo tu liderazgo en este proyecto. ¿Algún comentario que nos quieras? No, me sumo a los agradecimientos, pero simplemente también para las personas que están escuchando, seguramente alguna vez se sienten con falta de confianza en sus tomas de decisiones financieras. Todos nos equivocamos, todos vamos a equivocarnos de vez en cuando, pero no por ello dejan de verse en el espejo y reparar en su día y todas las decisiones que tomen en sus distintos papeles. Y allí van a encontrar que están haciendo muchas cosas bien. Y cuando ven lo que están haciendo bien, reflexionan de cómo este aprendizaje de lo que hiciste bien sirve para también pensar en tu toma de decisión financiera. Que si eres una buenaza como mamá o como hija o como trabajadora, probablemente puede ser una buenaza como tomadora de decisiones financieras. Y claramente queremos caminar con ustedes en este peregrinar para ofrecer servicios de educación que les ayuden en el camino. Muchas gracias. Gracias María, gracias a todos quienes nos acompañaron. Fue un placer, de verdad. Estoy de verdad honrada de haber tenido el gusto de moderar este panel. Me encantó platicar con ustedes. Por favor, que se repita. Y ahora necesitamos una con café y si quieren también la transmitimos y respondemos preguntas. Gracias a todos, un gusto. Hay muchísimas actividades de la Semana de Educación Financiera. Por favor, síganlas. Nosotros seguiremos platicando.
Muchas gracias.